Segundo episodio de Oportunidades para comprendernos, un capítulo de Reacción Cero de Luis Hernando Mutis Ibarra. El desarrollo espiritual sucede cuando superamos las dificultades, los problemas y los conflictos sin sufrir, con serenidad y eficiencia. Los demás. Entender. La visión es el principal medio que nos permite obtener información de nosotros mismos y de los demás, y el principal medio a través del cual establecemos y restablecemos conexión con nosotros y con los demás. Por desgracia, nuestra percepción de los demás puede ser fácilmente distorsionada por ese mismo sentido cuando confundimos lo que se ve superficialmente, la raza, la etnia, el sexo o el atuendo, con la esencia. La visión más elevada y noble de la humanidad no se obtiene a través de ninguno de los 5 sentidos externos. Para ello poseemos otro sentido interno que conecta con la razón, la emoción, la intención y la memoria. Se trata del pensamiento. Este es el sentido superior porque permite entender a través de la miríada de corrientes de información que llegan por los demás sentidos. Es el que realiza el juicio estético sobre esa imagen y la cualifica de bella o deficiente. La belleza se encuentra en la mente de quien mira. El ojo, por sí mismo, no establece diferencias entre un cuadro Rembrandt y un envoltorio de caramelos. Como Berkeley dijo, los sentidos no hacen interferencias. En otras palabras, no emiten juicios. Esa es la misión del pensamiento. Martin Luther King aconsejaba no juzgar a la gente por su aspecto, sino por su carácter. La principal idea de Sartre consiste en que nuestras naturalezas están hechas por nosotros y no para nosotros. Vencer el miedo. Pero no es suficiente con decirlo, hay que tomar la firme resolución de liberarse del yugo de los demás, servidumbre que básicamente es uno mismo el que se le impone. En un sentido amplio, ser libre significa dirigir la propia vida a partir de los intereses y necesidades propias. Es evitar cualquier tipo de manipulación teniendo cuidado de no obstaculizar la libertad de los demás. Empecemos a desarrollar todo un sistema de actitudes con las cuales sintamos que estamos manejando los hilos de la vida en prácticamente todas las circunstancias cotidianas. Por ningún motivo olvidemos esta regla de oro. No es necesario ni es justo atropellar, agredir o desafiar a los semejantes. Somos nosotros mismos quienes nos desafiamos. Lo que va a contravenir de ahora en adelante es la pobre opinión que tenemos de nosotros y el erróneo concepto de que los demás se lo merecen todo de nosotros, hasta nuestra angustia. Cada resolución que tomemos hay que practicarla tanto que se convierta en un principio orientador de la vida. Por ejemplo, no discutir con personas con quienes resulta completamente inútil, o con aquellas con las cuales sus propios sentimientos salen siempre seriamente lastimados. El miedo a la censura y la necesidad de estimación se convierten en un laberinto del cual es necesario salir definitivamente. No importa si los demás se muestran sorprendidos, molestos o recelosos, ningún triunfo se consigue gratuitamente y ningún temor se vence evitándolo. Adquiramos, recobremos y reforcemos la seguridad personal, comprometiéndonos en una cruzada de rescate de nosotros y para nosotros mismos. Se trata de elaborar una lista de situaciones que deseemos llegar a dominar, abordando al principio aquellas que causen menos angustia y que son más fáciles de practicar, y poco a poco ascenderemos en nivel de dificultad. Por ejemplo, hacer diariamente una pregunta donde tememos hacerlo, lanzarse a contar un chiste corto en una reunión de amigos, presentarnos personalmente a otra persona, negarnos amablemente a complacer a alguien que siempre abusa de nuestros servicios, es decir, atrevernos a lanzarnos a realizar
aquello que tememos. Se necesita persistencia. Hecho el propósito de cambiar, que sea indeclinable. Practicando día tras día, podremos hacer mejor cada tarea propuesta y poco a poco el contacto social será más natural y más libre de tensiones. El miedo irá desapareciendo. Es paradójico, pero la seguridad personal y la aceptación genuina por parte de los demás se logran solamente cuando uno se atreve a fracasar, cuando uno se arriesga a que lo critiquen. ¿Es indispensable ser aceptados? Definitivamente es utópico pensar que se les puede dar gusto a todas las personas, por más esfuerzos que se hagan para alcanzar la perfección. Igualmente, absurda es la idea de que la valía personal depende de la aprobación externa. Si una persona se obliga a sí misma a obrar de manera satisfactoria según lo que otras esperan de ella, muy a menudo se sentirá furiosa al comprobar que hace aquello que ni siquiera aprueba y que casi siempre se ve empujada, manejada y utilizada. Quiere ser perfecta para agradar y continuamente sufre desengaños porque sencillamente lo que es perfecto para unos es reprochable para otros. En su esfuerzo aumentará el miedo a fracasar y por consiguiente a perder imagen o no lograr la estimación buscada. Ese mismo temor la mantendrá inerte, indecisa y paralizada. Es importante ser amado, ser valorado y procurar hacer bien lo que tenga que hacerse. Como dice Albert Ellis, es una meta altamente deseable, pero de ninguna forma debe convertirse en obsesión. La valía personal no depende de los conceptos ni de la voluntad de otras personas, y nadie mejor que uno puede hacer una apreciación realista de sí mismo. Es necesario acabar con el miedo a los demás. Una persona inteligente sabe tener en cuenta las consideraciones y puntos de vista ajenos e incorporarlas a su vida cuando lo juzga oportuno, pero se mueve con una profunda confianza en sus capacidades y no por el mero deseo de agradar. Es obvio que en esas condiciones quienes se relacionan con ellas saben lo que pueden esperar, la aceptan como es y aprenden a tratarla. Ser uno mismo significa decidir y actuar según los propios criterios sin herir ni atropellar a los demás. Si lastimosamente la persona les ha enseñado a otros a encontrar en ella un ser complaciente y débil, dispuesta a sacrificar sus deseos y derechos, ellos la tratarán según su conveniencia. Es por eso que una actitud de cambio puede alejarlos. Por supuesto, se trata de un afecto falso y utilitario, y por lo mismo frágil y efímero. Visto así, el rechazo por parte de esas personas es algo positivo. Nada hay tan grave como el autodesprecio, en que suele hundirse una existencia enajenada, puesta al servicio de todos, menos al de sí mismo. Llevarnos bien. Cuando usted, padre, maestro, tutor o canguro, percibe el conflicto, su madurez le permite darse cuenta de que los niños están viviendo un viejo dilema humano: competir o cooperar, monopolizar un recurso o compartirlo, luchar o resignarse. Ha sido preciso reconocer la diferencia entre lo universal y lo particular, algo que los filósofos hacen continuamente, mientras que la mayor parte de la gente no lo hace con suficiente frecuencia. Los conflictos entre adultos deben ser resueltos de la misma forma que los conflictos entre niños, aplicando los principios universales que emanan de un plano más elevado. Sin embargo, muchos adultos pasan las 24 horas del día totalmente atrapados en sus pequeñas circunstancias personales. La mayor parte de los conflictos humanos se perpetúan precisamente porque las personas de todas las edades se obsesionan en exceso por los detalles de su malestar y porque no quieren o no pueden elevarse al dominio filosófico de universales donde encontrarían su bienestar. Cuando realizamos actividades elevadas como estudiar, crear, orar o meditar,
no aparecen conflictos abiertos. Esto ofrece claros indicios de que las fuerzas universales de desacuerdo provienen de nuestra naturaleza animal y no de nuestras capacidades más elevadas y humanas. Por eso, por refinada o noble que sea su vida, su naturaleza animal siempre se encuentra al acecho, preparada para saltar sobre los demás si suelta las riendas. Seguramente los seres humanos nos sentiríamos más a gusto si aprendiéramos a llevarnos bien los unos con los otros y a convertir las diferencias en una base para la cooperación y no para el conflicto. Las diferencias acerca de la mejor manera de obtener la paz y la buena voluntad se convierten muy a menudo e irónicamente en causa de guerra y mala voluntad. Ni la filosofía ni la erudición, ni la fe escrupulosa en la razón, ni la búsqueda de la verdad han tenido ningún éxito en establecer la paz. Muchos filósofos han conseguido trazar métodos para mitigar futuros conflictos. Platón sobrevivió a la destrucción de la cultura ateniense durante la guerra del Peloponeso en Esparta y como respuesta escribió La República en un intento de dibujar un plan hacia la utopía. De forma similar, y después de presenciar el saqueo de Roma por parte de los visigodos, San Agustín escribió La ciudad de Dios, donde proyectaba la utopía para el otro mundo en lugar de para este. Thomas Hobbes escribió Leviatán en el exilio durante la Guerra Civil Inglesa e intentó establecer un estado de paz civil duradera y de unión. Emmanuel Kant aportó su propio intento de resolución de conflictos en un pequeño libro titulado La paz perpetua, en el cual diseñaba un plan para aplicar las diferencias en la Europa de su tiempo de forma no violenta. Curiosamente, tomó el título prestado de un cartel exhibido en una fonda que se encontraba junto a un cementerio. Todos conseguiremos la paz perpetua al final, solo que será demasiado tarde para que nos sea útil en este mundo y en esta vida. Aldous Huxley, George Orwell, Ayn Rand y Arthur Koestler escribieron obras geniales aunque perturbadoras. Respectivamente, Un mundo feliz, 1984, La rebelión de Atlas y El cero y el infinito, que plantearon preguntas filosóficas acerca de la naturaleza y cuestionaron nuestra capacidad de vivir en paz. La razón y la sabiduría finalmente conducirán a la humanidad por caminos más pacíficos. Antes de hablar de llevarse bien con los demás, primero debemos llevarnos bien con nosotros mismos. Todos los conflictos externos entre las personas son manifestaciones de sus propios conflictos internos. Las personas que guerrean con los demás han fracasado en la conquista de sí mismos. Muchos tienen tantos conflictos contra sí mismos que no pueden llevarse bien con nadie. Convierten sus relaciones en una extensión de esa guerra contra sí mismos. ¿Qué conflicto interno emerge de mi interior cuando entro en conflicto con los demás? No todos los conflictos externos son bilaterales. Hacen falta dos para bailar, pero solo uno para entrar en conflicto. Si uno quiere llevarse bien con los demás y también con uno mismo, ha de ser responsable de su propia actitud combativa. Es casi seguro que la gente que trata a los demás con amabilidad, consideración y respeto, o con amor y compasión, se lleva bien con ella misma. Una vez que se ha conquistado al enemigo interno, ya no quedan enemigos en el exterior. Esa es la razón por la cual Gandhi afirmó en su diccionario de resistencia pacífica a la opresión que no hay ninguna palabra que signifique enemigo. Cuando uno se encuentra de mal humor, sea durante unos minutos o durante unas horas, uno no se está llevando muy bien consigo mismo y sufre malestar. Si es posible olvidar ese malestar aunque sea por un minuto, buscar a alguien para que nos anime, para que nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos o nos haga reír, entonces es posible permitir que el bienestar aparezca en ese lapso. En cambio, si uno se aferra con obstinación a la infelicidad,
impide que aparezca ningún tipo de alegría. Nietzsche bien sabía que la gente feliz no tiene historia. Permitir que el pasado ocupe el presente y bloquee el futuro es una forma segura de llevarse mal con uno mismo. Si alguien está de mal humor, éste desaparecerá definitivamente si es capaz de olvidar que lo provocó. Como las capas de una cebolla, ambas fuerzas conforman el comportamiento humano social. Cuando alguien quiere entrar en un equipo, en la competencia de prueba, se saca lo mejor de sí mismo. No obstante, también da lugar a desengaños, porque lo mejor de cada uno no siempre basta para ingresar en el equipo. Al mismo tiempo, aquellos que superen la prueba y acaben formando parte del equipo deberán cooperar entre ellos. Un buen equipo, sea en el matrimonio, en el deporte, en los negocios, en el ámbito profesional o en las artes, no está formado por estrellas individuales, sino por un grupo de trabajo cooperativo. Una de las artes de la vida consiste en aprender eficazmente ambas fuerzas. En ambos casos es necesario experimentar y revelar las mejores capacidades personales para actuar en su máximo rendimiento. Pero es necesario poseer una filosofía de la competición que nos permita ser buenos perdedores y ganadores corteses, incluso que aquellas ideas de perder o ganar ya no sean del lenguaje de una persona de amor. Y también es necesario una filosofía de la cooperación que nos ayude a esforzarnos para obtener propósitos comunes. Lo relevante desde el punto de vista filosófico no es si uno gana o pierde, sino cómo se comporta cuando gana o pierde. No es posible controlar cómo lo harán los demás, pero sí la propia manera de actuar. Por ello, la preparación, la concentración y la relajación desempeñan un importante papel a la hora de sacar lo mejor de uno mismo. Lao Tzu nos da un sabio consejo. Al competir con los demás, en realidad uno no está compitiendo con ellos, sino que tiene la oportunidad de competir consigo mismo. Tener una mente abierta es vital tanto para el crecimiento profesional como para el desempeño personal. Puede encontrar oportunidades donde puede aprender más sobre puntos de vista que son distintos al suyo. En torno a la culpa. El sentimiento de culpa nos hace vernos como inmerecedores, malvados, crueles y llenos de remordimiento, de reproches y de odio contra nosotros mismos. La culpa es el resultado de reprimir tanto tiempo el enojo, de tal forma que se vuelve contra nosotros. Las personas que se sienten culpables castigan a otros simplemente con su sola presencia. Tienden a enfatizar lo negativo del mundo y a ignorar lo positivo. Carecen de alegría, no se consideran dignas de aceptar lo que les ofrecen otros y por ello no se sienten colmados ni capaces de dar a su vez. Dan la sensación de gozar de sus propios sentimientos negativos como forma de autocastigo. Parecen sentirse mejor cuando los tratamos mal. Como la persona enojada, la que se siente culpable halla muy difícil dirigir sus sentimientos hacia la fuente de su enojo largamente reprimido. Ataca sin discriminar y se coloca en posiciones difíciles de defender. Cuando se internaliza el enojo, es una infección que se expande hasta ocupar todo nuestro mundo interior. Sin la debida expresión, suele tomar la forma de fantasías y sueños cargados de odio. Cuando se deja crecer estas fantasías con la represión del dolor y de la rabia, pueden provocar sentimientos de culpa. La memoria selecciona solo los recuerdos negativos. La evidencia de logros y buenas acciones pasadas que apoyan una imagen positiva de uno mismo son más difíciles de hallar. Estamos tan convencidos de nuestra maldad que luchamos con tanta más intensidad por ocultar nuestro enojo, ya que, después de todo, no tenemos derecho a sentirlo. Nos volvemos más cerrados, menos comunicativos y nuestra presencia nos parece incómoda para los demás. Es tanta la energía que internalizamos que agotamos la de quienes nos rodean. La resolución de esta culpa no es fácil. Debemos buscar las razones que nos impidieron expresar nuestro enojo al principio. ¿De qué teníamos miedo? ¿No advertimos que nos herían?
¿Temimos el rechazo de la persona que nos hería? ¿Cómo caímos en la trampa de internalizar nuestro enojo? ¿Qué temíamos que ocurriría si lo expresábamos? Necesitamos tener cierta comprensión del origen de nuestra dificultad antes de poder volver sobre ella e intentar resolverla. El enojo que llevamos dentro tiene que estar justificado por la herida inicial, por lo real, y no por nuestras fantasías. El enojo mal dirigido o infundado nos provoca sentimientos pésimos que no resuelven nada y en realidad nos hacen sentirnos peor aún. Todos sentimos enojo contra nuestros hijos algunas veces. La dificultad surge cuando estamos enojados con ellos y fingimos no estarlo. El resentimiento entre los padres que lo son de mala gana y sus propios hijos se nutre del enojo recíproco y no reconocido. A menudo el producto de tales padres es un adulto incapaz de manejar su propio enojo. No tenemos obligación de mentir frente a nadie, en cambio, siempre nos debemos la verdad frente a nosotros mismos. Somos nosotros, en definitiva, quienes sabemos lo que más nos conviene. Cuando no actuamos según lo que creemos y sentimos, no nos es posible funcionar con el máximo de nuestra capacidad. En todo caso, actuar contra nuestras convicciones para complacer a otros da malos resultados. No es posible defender una causa o una meta en la cual no creemos. ¿Qué valor tiene nuestra vida cuando está regida por algo que no sea la búsqueda de la verdad acerca de nosotros mismos? Aceptarnos mutuamente como somos es la mejor solución y la única realista quizás. No nos abstengamos de vivir nuestra propia vida. Mientras estemos preocupados por lo que los demás piensen de nosotros, ellos serán nuestros dueños. Solo cuando no necesitemos la aprobación exterior podremos ser dueños de nosotros mismos. Hagamos lo que podamos hacer y después dejemos las cosas en paz. La culpa y el temor son los únicos enemigos del hombre. Tomado de Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. Mal, no hay tal cosa, solo hay lo que no nos sirve. La culpa es el sentimiento que nos mantiene apegados a quien no somos. La culpa es una plaga en la tierra, el veneno que mata la planta. El temor es la caries de la creatividad y el miedo su asesino. La conciencia es lo que buscamos. No obstante, la conciencia no es culpa y el amor no es temor. El temor y la culpa son nuestros únicos enemigos. El amor y la conciencia son los verdaderos amigos. No debemos confundir uno con otro, puesto que uno nos matará, mientras el otro da vida. El amor no elige nada para sí, sino que solo busca hacer posible las preferencias de la persona amada. Nunca, jamás debemos sentir culpa de nada. ¿Qué bien hay en eso? Únicamente permite no confiar en nosotros mismos, y eso mata cualquier posibilidad de que podamos amar a otra persona. Tampoco debemos temer nada. El temor y la precaución son dos cosas diferentes. Seamos precavidos, seamos conscientes, pero no seamos temerosos. El temor solo paraliza, mientras que la conciencia moviliza. Debemos movilizarnos, pero no paralizarnos. Solo cuando dejemos de temer, podremos crear cualquier clase de relación significativa. Debemos ser intrépidos como para osar entrar en nuestra propia experiencia divina. El error no está en elegir lo que es mejor para nosotros, sino en no saber lo que es mejor. Todo en la vida es contextual. Lo que es mejor depende de quiénes somos y quiénes intentamos ser. No podemos elegir con inteligencia lo que es mejor para nosotros hasta que inteligentemente decidamos quiénes somos y qué somos. Todas las cosas buenas llegan a aquellos que esperan. Debemos tener paciencia con nosotros mismos y en especial si lo que elegimos no nos proporciona lo que pensamos que deseamos. Saber no sigue a la experiencia, sino que la precede. Para saber que sabemos, actuemos como si supiéramos.
Tratemos de que todas las personas cuya vida toquemos se sientan dignas. Demos a todos un sentido de su propio valor como personas, un sentido de verdadera maravilla de quienes son. Demos este regalo y sanaremos al mundo. Nada en este universo ocurre por accidente. No existe el accidente ni la coincidencia. En torno a la culpa no existen culpables. Esto fue tomado del curso de Maestría en Amor del autor Gerardo Schmedlin Torres. No existe en el universo el culpable. Nunca nadie nos ha hecho daño a nosotros, ni nosotros le hemos hecho daño a nadie. Cada quien se causa daño o beneficio a sí mismo y busca las correspondencias en otras personas para verificar aquello que él mismo construyó. Y no hay culpables porque nadie hace eso voluntariamente. Esos son procesos mentales inconscientes. Pero los resultados son totalmente conscientes y no de cómo lo hicimos. Necesitamos hacernos conscientes de que somos creadores de nuestra propia experiencia, de nuestra propia circunstancia, de las características que generan la correspondencia dentro de la cual estamos inmersos. Uno de los errores de interpretación que tenemos los seres humanos es que la mayoría se sienten culpables o culpan a los demás. Eso necesitamos limpiarlo de nuestra mente. Ni somos culpables ni los demás lo son. Por lo tanto, no tenemos que pensar ni en castigar ni en vengarnos con nadie, ni que nadie lo haga con nosotros. Lo que sí es claro es que todo eso lo estamos aprendiendo a amar, aprendiendo a ser felices, aprendiendo a respetar, aprendiendo a convivir armónicamente. Mientras se crea que los problemas están fuera de nosotros, no se pueden solucionar porque se han ubicado donde los problemas no están. De esa manera, no estamos asumiendo la verdadera situación como seres humanos. Lo que estamos haciendo es algo muy común, pero supremamente lesivo de la paz. Estamos culpando a algo o a alguien de lo que nos sucede, porque no hemos ubicado el problema donde realmente está. Estamos culpando al medio, a las noticias, a las circunstancias que nos rodean, a las personas, o nos estamos culpando a nosotros mismos, y ahí no está el problema. Esto no es cuestión de culpables. Los culpables no existen. Mientras tengamos en la mente la idea del culpable, estaremos haciendo el siguiente error: ubicar el problema donde no está. Lo ubicamos fuera de nosotros. Le echamos la culpa a esa situación o a esa persona de lo que pasa dentro de nosotros. Nuestro malestar, angustia, estrés, inseguridad interior, miedo, son nuestros, pero le estamos echando la culpa a lo que está pasando fuera. Entonces tratamos de modificarlo de fuera y lo que hacemos es armar un conflicto, generar una guerra o poner una frontera. Y esa no es la solución, porque el problema no está allá afuera. El problema está adentro, y cuando nos damos cuenta de ello, deja de ser un problema y pasa a ser un desafío. Cuando ya hemos hecho esto durante bastante tiempo y nos damos cuenta de que el problema no se ha solucionado, empezamos a pensar: ¿qué será lo que está pasando? Es posible que en ese momento nos demos cuenta de algo, que el problema no está fuera de nosotros, sino dentro, que nadie tiene la culpa de lo que sentimos, nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, nadie tiene la culpa de los sucesos o experiencias que necesitamos vivir. En ese momento ya tenemos la herramienta para poder salir del problema. Este es el error más sutil de todos. Si no existen culpables fuera, tampoco lo existen dentro. El culpable es como si alguien tuviera que pagar o responder por algo. Es diferente cuando comprendemos que en un suceso existe una oportunidad de aprendizaje y no un culpable. Cuando nos sentimos mal, no somos culpables de nada. Lo que estamos haciendo es reconocer algo que en nuestro interior limita nuestra expresión de amor, limita nuestra paz y felicidad. Pero eso no nos hace culpables.
por una razón muy sencilla. ¿Podemos culpar a alguien de inocencia? ¿Y alguien será culpable de ignorancia? Esos son los únicos elementos que hay en nuestra mente que nos llevan a cometer errores. Ignorancia o inocencia. Pero de eso no somos culpables. Eso es parte de un proceso normal y natural de la evolución humana. Resulta que nuestra mente se llenó de una serie de referencias culturales, muchas de las cuales no son ciertas, pero eso es necesario, y el trabajo de cada uno de nosotros es precisamente reconocer que, de lo que existe en nuestra mente y lo que hay en nuestra personalidad, qué parte es falsa y qué parte es verdadera. Ese es nuestro trabajo de desarrollo espiritual.